Los descuentos es uno de los temillas ahí un poquillo confusos en QPOS por la gran variedad de parámetros o variables que entran en el proceso de cálculo. Esta presentación es para explicar a detalle cuáles son esas variables que interfieren en el cálculo tanto de las configuraciones de los descuentos como de las configuraciones de los topes de descuento. Ok, para eso pues vamos a empezar con lo básico, que es entender primero cuántos descuentos o qué descuentos maneja Cuposo. Para eso es importante detallar que Cupos maneja dos tipos de descuentos. A la hora de realizar una factura, se pueden aplicar a un mismo artículo en la misma factura hasta dos descuentos diferentes. El primer descuento que vamos a ver se llama el descuento base, que es un descuento que se le configura al cliente que se le está emitiendo la factura. El segundo descuento es el descuento que se le configura al artículo como tal, que se le dice descuento promocional o descuento de oferta. Entonces, aquí viendo el ejemplo de esta foto en pantalla, podemos tener claro que un mismo artículo, como por ejemplo el jabón que se ve aquí, tiene un descuento base de un 2% y un descuento promocional de un 12%. Entonces, al final, el mismo artículo tiene dos descuentos distintos. ¿Ok? Entonces, lo primero es ver de dónde salen esos números, porque está la opción de que Cupos asigne sus descuentos de forma automática. Entonces, ocupamos ver de dónde pueden venir esos números. ¿Ok? Como les decía, nos vamos a enfocar en el descuento del cliente primero, el descuento base. Para empezar con eso, tenemos que entender que hay dos formas de configurar los descuentos por artículo. Ahora vamos a ir viendo todas las variables que hay, pero cuando me refiero por artículo, me refiero a que yo le digo el arroz para este cliente tiene un 2%, un 8% de descuento. Hay dos formas de configurarlo. Uno es configurarlo al cliente directo. Aquí podemos ver en la primera foto. Yo estoy seleccionando a un cliente que se llama María y María en arroz tiene un 8% de descuento. Eso es un descuento por artículo asignado directo al cliente. Y hay otra configuración muy similar que es no, no directamente al cliente, sino por medio del tipo de cliente. Entonces yo puedo decir, el arroz tiene un 11% de descuento para los supermercados, siguiendo el ejemplo de la foto. Ok, ahora sí, viene la otra parte. ¿Cuál de los dos descuentos se le va a asignar a un cliente? Si un cliente es supermercado, ¿cuál de los dos descuentos le aplico? ¿El que le configura al cliente o el que le configura al supermercado? Eso se configura a nivel de los parámetros del cliente, los datos generales del cliente. Aquí podemos ver en esta imagen, aquí se está ampliando, que hay una parte que dice configuración de descuentos por artículo. Aquí es donde yo especifico a este cliente se lo voy a hacer por tipo cliente o le voy a hacer la configuración por cliente. Aquí donde dice tipo cliente podemos seleccionar cualquiera de los dos. Si estamos seleccionando tipo de cliente, significa que la configuración que se va a utilizar es esta que está aquí a lado derecho. Si estamos seleccionando aquí que la configuración de descuentos es por cliente, entonces estaríamos diciéndole al sistema que utilice la configuración del cliente. Para las configuraciones que son por tipo cliente, es requisito especificar qué tipo de cliente es el negocio. Entonces, siguiendo el ejemplo, aquí dice, María está configurada que es por tipo cliente y ese negocio de ella es un mini super. Entonces significa que va a trabajar con la configuración de los mini super. ¿Okay? Todo esto es para la configuración artículo por artículo, donde yo le digo el arroz, tanto el frijoles, tanto el café, tanto. Además de esto, hay otra configuración que es una configuración general. Cuando digo general es para este cliente, ojo que no es por tipo cliente, para este cliente el descuento es de un 10%. Entonces, este descuento que está acá se aplica sin importar si es por cliente o por tipo cliente. O sea, esta configuración es general. Cuando yo le digo al sistema que María tiene un 10%, al sistema no le interesa si yo lo configuré
por tipo cliente o por cliente. No, él aplica un 10 a todo. Esta configuración de acá lo que nos dice es para analizarlo individualmente artículo por artículo. Pero esta configuración de aquí no es artículo por artículo, es general. Entonces, volviendo al ejemplo de las imágenes, María tiene un 10% en todo lo que compre, absolutamente todo, excepto en las configuraciones que tenga ella como tipo cliente. Ahorita lo vemos un poquito más a detalle el ejemplo. Otra variable que entra dentro de esta lógica es los descuentos. Los descuentos cuando hay categorías de precio. Cuando a un cliente se le asigna una categoría de precios, aquí lo podemos ver al lado derecho. Por ejemplo, aquí María. Si María es precio 3 y el precio 2 o el precio 3 tiene configurado que no aplica descuentos, en este caso precio 3, tiene configurado que no aplica el descuento base, entonces sin importar la configuración anterior, no tiene descuentos. ¿Okay? Por decirlo de alguna forma, este es el que manda a nivel general. Si el cliente tiene una categoría de precios que no aplica descuento base, no tiene descuentos. Sin importar el descuento general, sin importar la configuración de artículos de ese cliente, no tiene descuento. Entonces, aquí un escenario en que en algunos clientes, en algunas ocasiones me han consultado es, ¿cómo hacen para que un cliente X no se le apliquen descuentos? Ningún descuento. Yo tengo configuraciones de descuentos, tengo un montón de cosas, pero quiero que a ese cliente no se le configuren descuentos. Entonces, una opción es sencillamente meterlo en una categoría que no aplique descuentos bases. Entonces, automáticamente no va a tener ningún descuento. Okay. Para explicar un poquito mejor este escenario, vamos a ver este archivo que está por aquí, que básicamente lo que nos centraliza en una sola pantalla son todas las variables. Entonces, podemos ver que los clientes tienen, aquí en el ejemplo tenemos 4 clientes, cada cliente está con su clasificación, cada cliente dice con cuál clasificación va a trabajar, con cuál configuración por artículos trabaja, si trabaja con la del cliente o con la del tipo cliente, cuál es el descuento general que tienen y cuál es la categoría de precios que tiene el cliente. Esta básicamente es la configuración del cliente. Después tenemos los descuentos por cliente. Por ejemplo, aquí Ana dice que Ana tiene un descuento de arroz y de azúcar de un 0%. Ella tiene un 2% en todo, excepto en arroz y azúcar que tiene un 0%. Juan tiene un descuento de un 10%, excepto en azúcar y café, en la del cliente. Pero podemos ver aquí que como él es por tipo cliente y el tipo de cliente de él es mini super, los mini super tienen esta configuración. Y las categorías de precios que tenemos configuradas aquí es que el precio 2 no aplica descuentos y el precio 3 sí. Perdón, lo dije al revés. Que el precio 2 sí aplica descuentos y el precio 3 no aplica descuentos. Podemos también observar aquí cómo Ana no tiene categoría de precios y Pedro tampoco tiene categoría de precios. Por lo tanto, en el caso de no tener categoría de precios, sí se le aplican los descuentos. La única forma de que no tenga descuentos es que tenga una categoría que no aplique. Por ejemplo, el que tenga precio 3 no tiene descuentos. El que tenga precio 2 sí tiene descuentos y el que no tenga categorías de precios también tiene descuentos. Eso es importante tenerlo claro. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, aquí aleatorio, de cómo es que el sistema haría el cálculo de esos descuentos. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué pasa si Ana compra arroz? Y vamos a hacer aquí el ejemplo. Si Ana compra arroz, el sistema dice que no tiene descuento. ¿Por qué? Veamos a ver por qué. Ana dice que tiene una configuración por tipo cliente, perdón, por cliente. Entonces, al ser por cliente, vamos a usar esta configuración de acá. ¿Okay? Dice que Ana tiene un 2% de descuento en todo lo que compra, excepto en arroz que tiene un 0. Entonces, en este escenario, Ana tendría un 0% de descuento si compra arroz. Pero si Ana compra jabón, Ana va a tener un 2% de descuento. ¿Por qué?
Porque Ana tiene un 2% en todo, excepto en estos dos. Y como el jabón no está en la lista de excepciones, va a tener un 2% de descuento. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si Juan, vamos a limpiar esto por acá. ¿Qué pasa si Juan compra arroz? Ok. Si Juan compra arroz, dice que tiene un 8.5% de descuento. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice que Juan, su configuración es, bueno, es por tipo cliente, tiene un 10% en todo, excepto en los que tenga por artículo. Y su configuración es por tipo cliente, es un mini super. Al ser un mini super, vamos a usar esta configuración de acá. Entonces, dice que si Juan compra arroz, el arroz para los mini supers es de un 8.5. Por eso es que el sistema le aplicaría un 8.5 de descuento. ¿Qué pasa si Juan compra jabón? ¿Okay? Si Juan compra jabón, dice que Juan va a tener un 10. ¿Por qué? Porque Juan tiene un 10% en todo, excepto en lo que tenga en la configuración de él como mini super. Aquí no está el jabón, entonces un 10. Ok, ahora vamos a ver qué pasaría con María si compra arroz. Si María compra arroz, el sistema dice que María no tiene descuento. ¿Por qué? Si vemos, María y Juan tienen una configuración prácticamente igual. Los dos son un 10% de descuento general, los dos son por tipo cliente, los dos son mini super y los mini super tienen un 8.5% en arroz. Pero María es precio 3 y el precio 3 no aplica descuentos. Al no aplicar descuentos, María no tiene descuento en el arroz, aunque tenga toda la configuración para tenerlo. Como tiene precio 3 y precio 3 no aplica descuentos, María no tiene descuentos. Igual pasa si María compra jabón, que fue el ejemplo que hicimos con Pedro, con Juan antes. Si María compra jabón, María, según la configuración principal, dice que María tiene un 10% en todo, excepto en lo que esté aquí. Significa que debería tener un 10, pero como es precio 3 y el precio 3 no tiene descuentos, no tiene descuentos. Para hacer un ejemplo más, si Pedro compra azúcar, dice que un 0%. ¿Por qué? Porque Pedro tiene la configuración del cliente, él tiene un 0% de descuento configurado general. Entonces, vemos la configuración del cliente, a ver si hay alguna excepción. El cliente, aquí no nos interesa que sea tipo ocasional, porque él trabaja con la configuración del cliente. Entonces nos vamos aquí, dice que Pedro en arroz tiene un 7.5%, pero en azúcar no. Entonces al él tener un 0 general, tiene un 0. La única forma de que Pedro tenga un descuento es que Pedro compre arroz, porque el resto de cosas tiene un 0. ¿Okay? Es el único escenario en el cual Pedro podría tener un descuento, que es el único que tiene configurado. Entonces, de esa forma es que el sistema hace toda la lógica para calcular los descuentos base, que es el descuento del cliente. Un repaso rápido. Al cliente se le configura un descuento general, se le configura un descuento por artículo, ya sea por cliente o por tipo cliente. Si es por cliente, utilizamos este listado de aquí. Si es por cliente, utilizamos este listado de aquí. Si es por tipo cliente, utilizamos este listado de acá. Ok, entonces eso sería el tema de la configuración de los descuentos base. El descuento que sigue es el descuento promocional, de los que estuvimos viendo antes. El descuento promocional es el descuento que tienen las ofertas. Entonces aquí no hay mucho detalle más que ver si se cumple con alguna oferta de un artículo. Si un artículo tiene una oferta activa y esa oferta
se realizó una venta y se cumplía con esas características de la oferta, sea cual sean las condiciones, que el día de la semana, el rango de fechas, que si es cumpleañero, que si no, etcétera, sin importar eso, si se cumple con la oferta, es que el sistema va a calcular este descuento promocional. No se cumple, pues no lo tiene. Así de simple. Hay otra variable que va a entrar aquí. En la imagen principal no aparece, pero eso es una mejora que ya está por salir a nivel de sistema, que es un checkcito que tienen las ofertas donde se especifica si queremos que se aplique solo el porcentaje de descuento mayor, el de la oferta o el del cliente. Entonces, volviendo aquí al ejemplo de la foto inicial, cuando tenemos un artículo que tiene dos descuentos, porque el cliente tenía un descuento y la oferta tenía otro, cuando las ofertas tengan aquel checkcito que les estaba enseñando, el sistema va a escoger el mayor. Entonces, si yo tengo una oferta de un 12%, como esta de aquí, que tiene aquel check, el sistema diría, ok, ¿cuál es mayor? ¿El del cliente o el de la oferta? Ok, el de la oferta porque es un 12. Entonces, este lo dejaría en cero. La oferta tendría la capacidad de quitarle el descuento base a una línea de una factura. Como les digo, solamente para cuando se marque aquel checkcito que está por salir en una actualización del sistema. Entonces, si esa oferta fuera, por ejemplo, del 1% aquí en este jabón, que estamos viendo de ejemplo, el sistema diría, ok, la oferta es de un 1, el del cliente es un 2, no se aplica la oferta, porque es más grande el del cliente. Entonces, al ser más grande el del cliente, le dejo el del cliente. Entonces, si la oferta fuera de un 1%, no se aplica la oferta y le deja el 2 del cliente. Si la oferta fuera del 12, que es el ejemplo aquí en pantalla, no se aplica el base, sería un 0 y solo se aplica el promocional. Entonces, eso es una mejora que está por salir en estos días. Otra variable que entra aquí es el tema de si el cliente tiene una categoría de precios que aplica o no aplica descuento promocional. Entonces, al igual que en el caso anterior, si un cliente tiene una categoría de precios y esa categoría de precios no aplica descuento promocional, aunque la oferta cumpla todas las características, a ese cliente no se le aplica. Igual a lo que vimos anteriormente. Es el mismo concepto. Entonces, ya con esto vimos los dos descuentos que hay. El descuento base, que es el del que tiene el cliente configurado, y el descuento promocional, que es el que tiene las ofertas configuradas. Hay una aplicación de descuentos que se brinca todo esto, que es la aplicación de descuentos manual. Yo estando en la pantalla de facturación o en la pantalla de preventas, tengo la posibilidad de aplicar un descuento de forma manual a cualquier cliente o a una factura sin cliente. Yo tengo la opción de aplicarle un descuento. Obviamente aquí aplican restricciones en temas de seguridad, de que si el cajero tiene permiso o no para hacer esa aplicación. Pero si sí tiene permisos, hay dos opciones. Una es con control D, estando posicionado en la pantalla de facturación, presionando control D, tenemos la opción de aplicar un descuento base y presionando shift D tenemos la opción de aplicar un descuento promocional. Entonces, igual, aunque no sea la configuración automática, tenemos la posibilidad de aplicar ambos descuentos de forma manual. Ahora sí, entra el otro tema. ¿Qué el otro tema? Son los topes de descuento. Una cosa es lo que el cliente tiene configurado y otra cosa es lo que el vendedor, el rutero o el cajero tiene derecho de aplicar al momento de facturar. Entonces, empecemos con viendo, al igual que el caso anterior, cómo funciona esa configuración de topes. Por un lado, tenemos los topes que yo le puedo asignar a un artículo. Yo le puedo asignar al sistema que el artículo jabón tiene 3 topes de descuentos. El tope 1 que es un 2%, el tope 2 que es un 5% y el tope 3 que es un 10%. Ese artículo tiene 3 topes de descuento. Por otro lado, tenemos los topes de los clientes.
A como le podemos configurar un descuento a un cliente, le podemos configurar un tope. El tope de descuento, este cliente tiene un 8 y el tope es un 8. En este caso, la norma es que se manejan esos valores iguales, pero podrían ser diferentes. Yo puedo decir al sistema, a María de forma automática asignale un 5, pero permítale al cajero subirle hasta un 8 al arroz. Entonces yo podría configurar para que el sistema de forma automática le ponga un número y que darle una cierta libertad al vendedor, al rutero o al cajero para que suba más esos topes o esos descuentos. Entonces aquí entra la misma configuración que vimos antes, por cliente o por tipo cliente. Podemos usar cualquiera de esas dos configuraciones con el mismo concepto de antes. Otra opción es, recordemos que los clientes tienen un porcentaje de descuento general asignado. Hay un parámetro que está en la base de datos del sistema que nos permite utilizar ese porcentaje de descuento que se asigna así como un tope, que se asigna ahí como un tope también. Entonces, si ese parámetro que se llama descuentos clientes son topes está configurado en S, significa que este 10 que está aquí igual se va a utilizar como un tope de descuento a la hora de asignarle descuentos manuales o modificarle los descuentos del cliente. ¿Okay? Ahorita igual lo vamos a ver más adelante. La configuración, ahora sí, ya vimos dos configuraciones. La configuración la puede tener el cliente o la puede tener el artículo. Entonces aquí entra el tema de cuál de las dos configuraciones usa el vendedor. El vendedor, a la hora de alterar o aplicar manualmente un descuento, ¿cuál tiene? ¿Cuál aplica? ¿El del cliente o el del artículo? Esto es lo que se le va a asignar aquí. Yo le puedo asignar al cliente, nos vamos a enfocar en estas dos primeras, podemos asignarle la del cliente, usar tope de descuento del cliente aquí en este parámetro, o le podemos decir usar tope de descuento del vendedor. ¿Cuál es el del vendedor? El tope que tenga el vendedor para cada artículo. Aquí en la foto podemos ver que el vendedor admin tiene un tope de descuento 3. Entonces, él va a utilizar los topes de descuento número 3. Por ejemplo, en este caso, el vendedor admin tendría hasta un 10% de descuento que puede aplicarle al jabón, porque eso es lo que está configurado aquí, que el jabón, para los que son tope 3, puede aplicar un 10. Entonces, tanto los cajeros como los recursos, recordemos que los recursos son los vendedores de rutas en este caso, se les hace la misma configuración. ¿Cuál es el tope que tiene? ¿Con cuál de los topes trabaja? ¿Con cuál configuración? Con los de él como vendedor, donde yo le digo es tope 1, tope 2 o tope 3, o con los topes que tiene configurado el cliente. Ok, ya con esto vamos a otra vez volver al Excel. En el Excel tenemos un ejercicio similar donde podemos configurar o corroborar cuál es el tope que tiene un artículo a la hora de facturarlo, un vendedor X. Entonces, repasando las variables que vimos antes, tenemos la configuración del cliente, que la configuración del cliente nos dice cuál es el descuento que él tiene configurado y recordemos el parámetro que vimos antes. Si el parámetro nos dice que ese descuento se usa como tope, entonces aquí en este mismo campo tenemos ambos valores, el del descuento y el del tope. Y al igual que el ejemplo anterior, tenemos si este cliente trabaja con los topes de él como cliente o de él como tipo cliente. Lo mismo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Aparte de eso, tenemos la configuración de los cajeros, donde podemos tener un cajero que tiene configurado que trabaja con los topes de él como vendedor o un cajero que tiene configurado que trabaja él con que los topes de él son los que tenga configurados el cliente. Y por otro lado, tenemos la configuración de los artículos, donde cada uno de los artículos de forma individual tiene configurados hasta 3 topes distintos. Esto es
para los lugares donde hay diferentes niveles de aplicación de descuentos. Por ejemplo, tenemos los cajeros que podrían ser tope 1 para el ejemplo, que tienen la posibilidad de aplicarle, por ejemplo, al arroz un 5% de descuento. Tendríamos un nivel 2, que podríamos decir que son los jefes de cajas, donde podríamos decir que se les da un nivel un poquito más alto. Podríamos decir que son los administradores del negocio, que tienen la posibilidad de aplicar un descuento un poquito más alto, incluso un tope 3, que podría ser, no sé, el dueño del negocio, que tendría la potestad de asignar un descuento hasta el 13, hasta el 100%. Ahí ya queda a criterio de políticas de cada negocio, pero un tope 3 que nos podría delimitar hasta qué tope podría tener un vendedor a la hora de aplicar. Entonces, hagamos un ejercicio similar al anterior. ¿Qué pasa si el cajero admin, le va a vender, vamos a ver, arroz, perdón, le va a vender arroz al cliente Juan? ¿Cuánto es lo máximo que podría admin aplicarle a Juan de un descuento? Entonces, vamos a ver, dice, lo primero que hay que verificar es cuál es la configuración de admin. Admin dice que trabaja con la configuración del vendedor. Entonces, al trabajar con la configuración del vendedor, tenemos que fijarnos qué tope tiene él como vendedor. ¿Sí? Él es tope 3. Al ser tope 3, vamos a trabajar con esta columna y dice que el arroz, el tope 3 es un 13. Entonces, sin importar a quién se lo esté vendiendo, puede ser a Juan, puede ser a Ana, puede ser a Pedro, el tope de descuento que puede aplicar admin al arroz es un 13%, porque eso es lo que tiene configurado el artículo de arroz y él es tope 3 y al ser tope 3 trabajamos con este valor que está acá. Si admin fuera tope 1, trabajaríamos con esta columna, entonces un 5%, eso es lo más que podría aplicar admin. ¿Qué pasa? Este escenario podría darse. ¿Qué pasa si, vamos a ver, si, vamos a ver aquí, si Pedro compra arroz? Recordemos que tiene un 5. Pero siguiendo el ejemplo, la línea del ejemplo anterior, si Pedro compra arroz, Pedro tiene configurado en arroz un 9% de descuento. Entonces, el sistema le va a aplicar un 9 porque eso es lo que tiene Pedro configurado. Si el cajero admin quiere manipular ese descuento, lo que podría manipular es de 5 para abajo. O sea, si él intenta ponerle un 6, el sistema le quita el 9 y le pone un 5, que es el tope máximo que él puede aplicar. Entonces, cuando un cliente tiene asignado un descuento, el sistema le va a dar prioridad a la configuración del cliente. El tope es para los casos en los que el vendedor quiere alterar ese descuento. Y si el permiso de él es más bajo, si lo intenta alterar, lo que va a hacer es bajarle el descuento. No va a poder subirlo. Okay, entonces ese sería el escenario que pasa si un vendedor intenta alterar un descuento ya preconfigurado. Si el tope de él es mucho más alto, pues en buena hora. ¿Qué pasa si admin es eh, tope 3, que era el ejemplo que estábamos viendo antes? Recordemos que el tope 3 es un 13, pero Pedro tenía un 9. Entonces, el sistema de forma automática le va a aplicar el 9, pero le va a dar la posibilidad al cajero admin para subírselo hasta un 13%, que es el tope que tiene él como vendedor en el arroz. Ok, otro ejemplo. Okay, ¿qué pasa si en lugar de admin es J. Morera el que intenta aplicar ese descuento? Lo primero que tenemos que ver es cuál es la configuración del cajero J. Morera. Dice que J. Morera es la configuración del cliente. Por lo tanto, el tope
no tiene ningún valor. 1, 2, 3 no tiene ningún peso porque él trabaja con la configuración del cliente. Y la configuración del cliente dice que Pedro en el arroz, vamos a ver, Pedro dice que no tiene descuento general, que Pedro trabaja por la configuración de él como cliente, entonces trabaja con este listado, y que él en el arroz tiene un tope de un 9. Tiene un tope de un 9. Ese es el, ese es el descuento que va a poder eh, aplicar, el tope al que va a poder aplicar. Otro ejemplo más. ¿Qué pasa si J. Morera le vende a María? Recordemos que María tenía una categoría de precios que no aplicaba descuentos, pero en los topes no tiene ningún efecto. Entonces, si María intenta comprar arroz, dice J. Morera, trabaja con la configuración del cliente, el cliente María trabaja con la configuración de tipo cliente y María es un mini super, significa que trabajamos con esta configuración de acá. Significa que si María compra arroz, en arroz tiene un 8.5. Aquí hay algo que dije antes que no es tan cierto. Resulta y sucede que si yo intento aplicarle a María de forma manual un descuento, el sistema va a decir cuánto es su tope máximo. Su tope máximo para María en arroz es un 8.5. Pero lo que dije antes que no es tan cierto es que María, que la configuración de la categoría de precios no tiene ningún efecto, pero sí tiene un efecto, que es que si María no aplica descuentos, aunque yo se lo ponga de forma manual, no tiene descuento. O sea, yo me voy a la pantalla de facturación, facturo a María, le vendo arroz, toda la configuración dice que sí tiene descuentos, pero como la categoría dice que no, se lo pone en cero. Yo se lo quiero poner manual, manualmente le pongo un descuento, pero la categoría dice que no aplica descuentos. Entonces, al decir que no aplica descuentos, ni siquiera de forma manual le puedo aplicar ese descuento. Entonces, aquí me corrijo de lo que dije anteriormente de la categoría de precios, porque al final de cuentas sí va a tener un efecto a nivel de topes, que aunque el sistema no le va a dar ningún mensaje de error, se lo va a dejar en cero, porque la configuración de ese cliente como tal no permite. Entonces, aquí a María yo le podría, a, ni- a nivel de sistema, decirle, le voy a aplicar un 8.5, el sistema me va a decir, ok, 8.5 sí lo puede aplicar, pero ella tiene una categoría que no aplica, descuento cero. Otro ejemplo más, ¿qué pasa si hubiera sido Ana, la que compra café? Recordemos que J. Morera trabaja con la configuración del cliente, Ana trabaja con la configuración de ella como cliente, ella como cliente tiene un 2 y Ana, las únicas excepciones son arroz y azúcar, entonces entra en la configuración general. La configuración general dice que el tope de descuento, que el descuento se va a usar como tope, entonces sería un 2%. Igual hubiera pasado si compra jabón, que tampoco está en la lista aquí de nadie, entonces se usa la configuración general. Esto igual aplica en el caso de los que son configurados por vendedor para artículos que no tienen, perdón, para facturas que no tienen cliente. Porque los topes del cliente aplican cuando hay cliente, pero cuando no hay cliente, el sistema, la única variable que tiene para basarse es el tope del artículo. Entonces, para los casos de las facturas eh, que no tiene un cliente asignado, ahí sí el sistema pues haría la aplicación de los topes basado en la configuración de los artículos como tal. O sea, utilizaríamos esta lista de acá. ¿Ok? En resumen, tenemos descuentos base, que son los que tiene el cliente, descuentos promocionales, que son los que tienen configuradas las ofertas, y tenemos los topes de descuento, que son las restricciones que tienen los vendedores a la hora de emitir o de realizar cualquier transacción o cualquier factura.